Saludos, soy Aldo Camacho, profesor de la Universidad Pontificia de México. Doy asignaturas de filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, metodología de la investigación. Y vamos a empezar con una reflexión en torno a la filosofía, particularmente, ¿qué es la filosofía? Pues bien, es una pregunta bastante compleja y dudo mucho que haya una respuesta contundente en torno a la misma. Y más allá de la simple reflexión que se da a través de la etimología de amor al saber, quiero pensar que filosofía es una actitud, es parte del carácter que uno comienza a forjarse a través de la mirada que tiene sobre la realidad, de tal manera que funde problemas y respuestas al entorno que auspicia la propia realidad, ¿no? Siempre hay un carácter en busca de una racionalidad, en busca de una estructura coherente a cualquier situación que convenga la circunstancia. Puede ser moral, política, histórica, de conocimiento, entre otras cosas, incluyendo el lenguaje. Entonces, creo que toda tópica respecto a la filosofía refiere a un carácter, a forjarse un carácter necesario. Pues aquí enfrente tenemos una serie de preguntas que la gente usualmente hace a los filósofos y que el día de hoy queremos que nos ayudes a responderlas. Ok, será un placer. Y comenzamos con esta. Dice, ¿qué es ser filósofo? Ups, es otra de las preguntas complicadas. No sé si refiera mucho a tener un papelito y tener estudios propiamente universitarios. Digo, para dar clases de filosofía sí lo requerimos, pero no necesariamente es tener un estudio universitario el carácter de ser filósofo, ¿no? Hay filósofos que no se formaron propiamente en una escuela de filosofía y terminaron siendo filósofos, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo es uno de esos ejemplos. Eh, y yo quisiera ir sobre la misma respuesta sobre la pregunta ¿qué es filosofía? Que advierte un carácter, tener un carácter tanto autónomo como crítico, como de conciencia en torno a lo que nos rodea, es lo que se puede advertir en tanto que filósofo. Más allá de hacer una reflexión sistemática, lógica, epistemológica, moral, que advierta una autonomía, creo que es una cuestión de carácter tanto racional como consciente de todo lo que nos está rodeando. Y más hablando en estos tiempos bastante tardíos sobre los sistemas filosóficos. Digo, también está la respuesta de tener un conocimiento sistemático, cronológico, disciplinado en torno a la filosofía, que tendría que eh, relacionarse con el carácter, ¿no? Por eso se estudia filosofía, para tener un carácter y tener una respuesta racional a los problemas que nos rodea la propia realidad. Eso me hace tener otra pregunta. No sé si es posible responderla. ¿En qué momento surge el filósofo? ¿En qué momento de la vida dices surge este carácter, este filósofo? Quiero pensar que surge en el momento en que se te para frente a ti una pregunta, no propiamente filosófica, sino una pregunta que requiere de una respuesta profunda, ¿no? A mí, por ejemplo, me llegó en la adolescencia, tenía 12, 13 años cuando decidí estudiar filosofía, porque la pregunta que llegó frente a mí fue ¿por qué la gente es buena o mala? Y mi área de estudios desde ese momento fue la ética y yo enloquecía por la ética desde la adolescencia y me di cuenta justamente por esa pregunta que quería ser filósofo, que quería estudiar filosofía, justamente por una responsabilidad o una necesidad moral. Así que no hay un momento específico, creo que es en el momento en que
se posa frente a ti una pregunta que requiere cierta profundidad, cierto carácter y que tú de alguna manera buscas forjarte, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera sirve, a su vez, estudiar filosofía. Muy bien, pues pasemos a la siguiente pregunta. Ok. ¿Tiene sentido la filosofía? En sí, la filosofía es una pregunta bastante genial. Sí, tiene sentido y es un sentido que la filosofía misma se funda. ¿Para qué? Justamente para darle sentido a las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Pues lo que tú quieras, básicamente. Puede ser el carácter que funda material y formalmente este objeto, puede ser el carácter que funda nuestro propio carácter, nuestras cualidades, accidentes, etcétera, y sobre todo la vida misma, ¿no? Creo que la filosofía tendría que darle sentido a la vida, es justamente parte del regir el carácter que tenemos frente a los problemas que nos rodea la realidad. Y justamente la filosofía es lo que funda sentido a nuestra vida. ¿Para qué? Pues para vivir bien, para darse un momento de respiro, para darle una respuesta racional a todos los problemas sobre cualquier situación que no te convenga, sino que se pose frente a ti. Entonces, la filosofía tiene un sentido, la filosofía en sí misma es un sentido que le da sentido a todas las cosas, a toda la vida. La siguiente, ¿cuál es la finalidad de la filosofía? Ups, son preguntas bastante geniales estas, porque te puedes basar en 1000 corrientes y desde 1000 corrientes podrías contestarlas. ¿Cuál es la finalidad de la filosofía? Dada la formación que yo tengo, iría por vivir bien, ¿no? Es decir, forjarse un carácter, ser prudente ante las decisiones que uno toma, eh, buscarle un sentido a todas las decisiones que tomo, guiar a los demás para llevar a cabo sus propios fines. Es ahí donde la filosofía se abre a muchos campos, desde el vivir individual hasta la propia decisión, hasta la propia enseñanza, ¿no? Creo que es ahí donde hay una apertura bastante dimensionada en torno a la finalidad de la filosofía. No es gratuito. Hay muchos filósofos que se han preguntado sobre la finalidad y reinó durante 1000 años el de la felicidad. El fin de la filosofía es alcanzar la felicidad. Llega Kant, por ejemplo, rompe con esa tradición de 1000 años y él dice, no, el fin de la filosofía es darle un carácter al ser humano a través de la dignidad que obedezca siempre una ley moral que tienda a ser universal. Llega el existencialismo, por ejemplo, y dice, no, el fin de la filosofía es hacerte madurar en torno a las decisiones que tomas a lo largo de tu vida. Entonces, digamos que en sí misma la filosofía no tiene una finalidad, sino que uno, dependiendo de a dónde le tira, a dónde corre, es como eh, cuadra su finalidad filosófica. Creo que es eso. Una pregunta. Ok. ¿Han existido en la historia de la filosofía alguno que haya dicho que la filosofía no tiene sentido? Sí, los existencialistas, alguna corriente de los existencialistas, sobre todo las francesas, a excepción de Paul Ricoeur o Marcel, estoy pensando en Sartre o Camus, hasta cierto punto, no estoy muy seguro, pero suele decirse que tal vez no tiene un sentido la filosofía. Eh, no soy muy fan de esa corriente, digo, tiene lo suyo, como cualquier otra filosofía, pero sí hay corrientes que dicen que la filosofía no tiene ningún sentido. Y pues creo, sobre todo la posmoderna, es la que
está ahora a nuestro alrededor y creo que tendríamos que combatir y ser un poco prudentes tanto con estas filosofías que dicen que no tiene un sentido y con las que tiene todo el sentido, ¿no? Y creo que hay que ser prudentes y dimensionar bien las cosas hasta cierto punto. Ok, esta dice, ¿por qué la sociedad necesita filósofos? Em, ¿Por qué no? Más bien. ¿Por qué la sociedad necesita filósofos? Porque el filósofo finalmente es parte de una sociedad y si ignora todos los problemas que suscitan en su sociedad, estaría ignorándose por completo y terminaría aislándose. No es que no necesite de otros o no es que tenga que prescindir de otras personas para poder meter sus narices y andar de fisgón y criticar así por así, ¿no? Necesita, necesita estar el filósofo en la sociedad para tener una respuesta sistemática y tener las herramientas para poder definir las respuestas que la propia sociedad requiere en torno a la moral, en torno a la política, en torno a la propia historia, que son cosas que ya había mencionado antes. Entonces, eh, creo que es una correlación, ¿no? La sociedad requiere tanto de filósofos, así como los filósofos requieren de la sociedad para poder cimentar sus propias respuestas o sus propias eh, interpretaciones de la realidad. Finalmente estamos bajo un régimen nomológico, dirían los sofistas, que requiere de cierta crítica, de cierta conciencia, que haga partícipes tanto a los filósofos como a la propia sociedad de una misma cultura. Creo que esa podría ser una respuesta. No sé si sea prudente, pero es lo más prudente a lo que puedo llegar para esa pregunta. Sí, justo pensando ahorita en la prudencia, ¿cuál debería ser el lugar que ocupe el filósofo? Digo, hay filósofos que han pensado que son ellos los que deberían gobernar. Hay otros que piensan a lo mejor lo contrario. ¿Cuál debería ser el lugar preciso del filósofo en la sociedad? Yo soy de la idea, digo, hay que debería mantener su distancia respecto al poder y respecto a estar de subordinado. Creo que debería ayudar al que gobierna en turno, sino eh, no necesariamente debería gobernar el filósofo, sino debería dar una asesoría o ayudar a quien gobierna a modo de paideia, tener la capacidad pedagógica de transmitir sus ideas a quien gobierna a modo de sugerencia para llegar a un buen orden social. Y su influencia también debería estar dentro de la propia sociedad como educador para llevar a cabo una buena idea de cultura, ¿no? Digo, podríamos hablar de muchos tipos de cultura, comunitarista, cosmopolita, política, etcétera, pero me parece que la más adecuada para la posición más adecuada del filósofo podría estar como educador o bien como eh, agente que estructura la conciencia crítica de una sociedad, desde arriba hasta abajo. Y ahora viene la pregunta interesante. Ujú. ¿El filósofo tiene el lugar que debería tener? No. No, no, desde mi punto de vista no lo tiene. No lo tiene por desconfianza y no lo tiene justamente por el prejuicio que la propia sociedad tiene del filósofo, ¿no? ¿Cuál es el prejuicio común? Que son unos drogadictos marihuanos, entre otras cosas. Pero no, no todos son así. Somos, somos ciudadanos normales, participamos en un mismo régimen social, tenemos una visión común en torno a la política, en torno a la cultura, y no nos hace mejores ni nos hace peores, sino simplemente tenemos
damos nuestro grano de arena a lo que sirva, ¿no? Y lo más, creo, lo más que podemos hacer es tener una influencia a partir de la educación. Creo que es donde más podemos influir. No necesariamente la escritura de libros es importante a partir de la difusión, de la divulgación de la información, pero donde hay un trato directo es en la educación, justamente el filósofo, ¿no? O la imagen que se tenga del filósofo. Muy bien. ¿Cómo se hace filosofía y cómo la haces tú? ¿Cómo se hace filosofía? Es una pregunta que tiene que ver con la primera, que es ¿qué es ser filósofo? ¿Cómo se hace filosofía? Fenomenológicamente hablando, pues filosofando, ¿no? Pero ¿qué implica filosofar? Tener una visión crítica de la realidad. ¿Y cómo se construye una visión crítica de la realidad? Una de dos, o siendo inocente y no saber absolutamente nada de corrientes filosóficas, o quitándose esa inocencia, estudiar en una universidad filosofía y mancharse la conciencia de todas, absolutamente todas las ramas que implica la filosofía hasta que te llame la atención algo, ¿no? Creo que así es una manera de hacer filosofía. La otra es seguir tu curiosidad y de alguna manera dejar que la vida te golpee y te haga crítico de la propia realidad para tener un punto de vista crítico en torno a esa realidad que te ha golpeado. ¿Y cómo hago filosofía? Pues depende de la perspectiva. Yo decidí formarme desde la fenomenología y desde la hermenéutica, y hay una descripción primaria de la realidad y hay una interpretación en torno a la propia vivencia que se tiene de mi existencia. Y eso me hace valorar justamente mi labor como filósofo y me hace tener una esperanza en la filosofía y en la gente a la que estoy formando. Digo, porque soy profesor, ¿no? A eso me dedico. Eh, ¿Y cómo hago filosofía? Justamente desde la esperanza, que es un valor primordial en la humanidad. ¿Esperanza en quién? Pues esperanza en mí, esperanza en la propia filosofía, esperanza en mis estudiantes, y podemos irnos más lejos. Esperanza en la sociedad, esperanza en los demás, esperanza en el mundo, porque todo sea feliz y tengamos fe en nuestra propia labor correspondiente como agentes de una sociedad. Creo que ese es el sentido. ¿Por qué? Porque finalmente afina, configura y le da sentido a la propia vida, ¿no? Darle un sentido a la vida es, creo que, parte de la esperanza, y esa es la forma en la que quiero creer filósofo, desde la esperanza. ¿Y cuáles son los retos a la hora de filosofar desde la esperanza? Uf, que te encuentras con la realidad de manera cruda y te quita la inocencia de la esperanza. Eh, Ves contextos, vives tu propio contexto mundial y nacional, y es difícil aferrarse a la propia esperanza, pero justamente porque es difícil, de alguna manera surge más esperanza, ¿no? Y esa esperanza hace que broten hasta cierto punto valores que fundan, digamos, un significado a tu propia existencia. Es decir, no votarlos, sino aferrarte más a ello para darle un sentido, por más cruel que se aparezca la realidad frente a ti. Creo que justamente la crudeza y la crueldad de la realidad es lo que hace que haya más esperanza y lo que hace que se develen más valores frente a ti. ¿En qué sentido valores? En el que quieras, ¿no? Estéticos, éticos, políticos, de conocimiento, pero finalmente son cosas que configuran tu carácter y tu modo de ser. Y justamente el modo de ser es lo que te hace esperar algo, ¿no? Esperar eh,
un orden racional en torno a los agentes que hacen una sociedad, un orden racional en tanto tú te configuras como un agente racional, un orden intersubjetivo respecto a otras personas, pues, y un orden cultural. Siempre se espera una comprensión del otro. Por ahí va el carácter de la esperanza. Tendríamos que desglosarlo más, pero creo que ocupa mucho tiempo. Digo, porque es un tema que me gusta, evidentemente. Sí, justo pensaba en que a lo mejor mucho de esto que nos cuentas tiene que ver con los autores o la corriente que tú decidiste tomar. Entonces, no sé si nos podrías platicar así brevemente. Mencionabas dos corrientes, la fenomenología y la hermenéutica. ¿De qué se trata eso? Ok, la fenomenología es básicamente descripción de esencias a partir de la materialidad de las cosas que están dadas frente a ti y es un ejercicio totalmente intelectivo que funda un significado en la medida en que sabes qué es esa cosa. Fue fundada por un tal Edmund Husserl a partir de la intencionalidad aristotélica y se estaciona en el primer tercio del siglo pasado con un filósofo alemán que se llamaba Max Scheler y él se forma dentro del neocantismo, conoce a Husserl, pero también tiene intereses cristianos e intereses psicológicos y utiliza el método fenomenológico de Husserl justamente para dar cuenta de que la persona, el ser humano, tiene la cualidad de encontrar valores a partir de un bien en todas las cosas. Y dentro de estos valores hállase la esperanza, justamente. La esperanza, ¿por qué? Pues porque vivió la Primera Guerra Mundial y pues fue un desastre y aparte las cosas de su vida personal fueron, digamos, el eje por el cual se rigió toda su filosofía y funda una ética personalista axiológica, una ética de los valores que tiene un fundamento material a partir de la vida afectiva. Y para él, darle sentido a las cosas es justamente comprenderlas desde tu afectividad, desde tu corazón, e ir más allá de las cosas mismas en las acciones humanas, de tal manera que fundes una relación intersubjetiva. Él comienza por la simpatía, que es sentir exactamente, o no exactamente, sino comprender el sentir del otro, ya sea tristeza o felicidad, y tener la opción de elevarlo hasta el amor en sus diferentes formas. ¿Por qué? Porque el amor, si bien es ciego de todo valor, es fuente de muchos valores que te dan comprensión con el otro. Él tiene él está muy arraigado a la idea de valor, de amor, perdón, a Dios, porque es cristiano. Entonces, es así como se funda la esperanza o el valor de la esperanza desde un punto de vista fenomenológico en tanto descripción y descubrimiento de las esencias dadas en las cosas concretas, pero desde el corazón, ¿no? Y la cuestión de la hermenéutica es interpretación. ¿Qué se interpreta? Normalmente se interpretan textos, pero llega el momento en que comienzan a interpretarse las vivencias justamente para dar con el sentido de nuestra vida, de nuestra propia vivencia, de nuestra propia existencia. Y es una interpretación que ronda justamente en la prudencia, porque no podemos ir de extremo a extremo, sino tenemos que partir de uno para acercarnos a otro y así poder develar cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? Particularmente de la hermenéutica analógica del doctor Beuchot, que espero esté viendo esto en algún momento. Eh, es así como se funda pues este modo de hacer filosofía
que tanto me gusta. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ok. ¿Cómo se gana la vida un filósofo? Am, ¿Se gana la vida acaso? ¿Se gana la vida? Híjole, es una pregunta. ¿En qué sentido? ¿En el sentido común de capitalista o en un sentido de darle sentido a la vida? Porque así nos ganamos la vida, ¿no? ¿O estamos hablando de un carácter de ser feliz? ¿Cómo se funda esta vida? Digo, si nos vamos desde el primer punto que habíamos mencionado, cómo se gana la vida un filósofo en términos monetarios, pues se gana en la docencia. Digo, si te gusta y te esfuerzas, te esmeras, pues se puede ganar si eres bueno, ¿no? Enseñando, difundiendo, investigando, entre otras cosas. Por ahí alguien se va a fijar en ti, le va a gustar lo que haces y te va a ofrecer trabajo, ¿no? En cambio, si se habla de la vida en tanto felicidad, pues justamente se gana filosofando, es decir, estudiando, eh, dando una propuesta a la gente, enseñando, no sé, así se gana. La vida se gana de muchas maneras, ¿no? Y una de esas es justamente la docencia. La siguiente pregunta. Ok, la siguiente. ¿De qué debería estar hablando la filosofía hoy? Pues, ¿de qué debería estar hablando la filosofía hoy? ¿En cuanto a corrientes o en cuanto a contextos o en cuanto a qué? La novedad de la filosofía hoy y siempre ha sido extrema. Es doble, es siempre dual, ¿no? Eh, en este momento está la filosofía posmoderna, que digamos es un debilitamiento de todos los preceptos universales ontológicos en torno al sujeto, que nos dice que como no hay sujeto y no hay preceptos ontológicos y por lo tanto morales epistémicos, todo es relativo y por lo tanto todo se vale, ¿no? Y el otro lado, el otro extremo, que es hiper mega contemporáneo a la filosofía posmoderna, digo más reciente, pero contemporáneo finalmente, es el nuevo realismo, que nos dice que todo es una noción definida a partir del ser en la medida en que se tiene una condición lógica del propio ser, ¿no? Exponentes de la filosofía posmoderna, Gianni Battimo, Ferrari ya no, porque ya se desdijo de él, eh, yo creo que Gianni Battimo y Gianni Battimo. Hay muchos más, pero en este... Beuchat está entre los dos. Él dialoga con los posmodernos y con los realistas. Es de los filósofos top del país. Es amigo de Battimo, pero no es posmoderno, no se considera así como un filósofo posmoderno. Es decir, de la línea de Battimo de debilitar el ser, no lo es. Eh, y exponentes del realismo, pues está el alumno de Bátimo, Ferraris, que formó al filósofo por antonomasia actual que es Marcus Gabriel, es un joven filósofo alemán, tendrá 42 años y ya todo el mundo se está refiriendo a él como el filósofo. Entonces, son las dos vertientes que hay. ¿De qué debería estar hablando la filosofía hoy? No tengo idea. De todo podría ser, ¿no? Podría estar hablando de lo que está pasando en el Báltico, podría estar hablando de lo que está pasando en el propio país, podría estar hablando de si hay o no vida después de la muerte. Es válido siempre y cuando se funde una razón de ser y siempre y cuando haya una actitud que realmente condicione la validez de tu argumento. Creo que eso es de lo que debería estar hablando. ¿Por qué? Pues porque la filosofía no ha dejado de hablar de filosofía desde hace 2500 años. Entonces, eso es lo que la mantiene vigente, más no caduca. Justamente porque siempre tiene algo que hablar desde hace 2500 años. ¿Y de qué habla la filosofía desde hace 2500 años y que se sigue hablando hasta hoy? Pues se habla del ser, se habla de lo que no es,
se habla de la moralidad, se habla del valor, se habla de lo bello, se habla de la historia misma, se habla del lenguaje, se habla de las condiciones de posibilidad de todos nuestros conocimientos, si son referidos o no al sujeto, o si el sujeto las construye, o si el sujeto simplemente se deja guiar por su sensación para conocer, o si simplemente se deja guiar por su racionalidad para conocer. Eh, Siempre se ha hablado de eso y creo que por eso se mantiene vigente la filosofía, ¿no? Por más que digan que la filosofía dejó de existir, eh, pues no, porque quien dice que la filosofía dejó de existir no deja de hablar de filosofía, ¿no? Y por lo tanto se está contradiciendo. Ergo, la filosofía sigue vigente. Eso te lo enseña la filosofía. Eso te lo enseña la propia filosofía, exactamente. Pues hemos llegado al final de esas preguntas. Acá tenemos unas cuantas más. Okay. Queremos que nos cuentes qué es lo primero que piensas o cómo responderías rápidamente estas preguntas. Ok. La primera, para ti, ¿quién es el mejor filósofo de la historia? Platón. ¿Por qué? Pues porque él abrió la brecha para que se sistematizara la filosofía. Digo, ya estaban los filósofos presocráticos, pero dio la brecha para que se comenzara a pensar de una manera más abierta sobre el ser, sobre la moralidad, incluso sobre lo bello y la lógica. Y es algo que Aristóteles abrió más a raíz de su sistema y lo que dio pie para que todo el neoplatonismo, estoicismo, medievales, etcétera, comenzaran a excavar más razones de ser. Muy bien, la siguiente pregunta. Quiero ser filósofo. ¿Por dónde empiezo? Empieza por conocerte a ti mismo, diría Sócrates. Pero si quieres un manual, pues busca manuales y entérate de qué se trata la filosofía. Hazlo por tu cuenta. Siguiente. ¿Qué es lo mejor y lo peor de estudiar filosofía y dedicarte a ello? Lo mejor es que estudias filosofía hasta el cansancio y lo peor es que te cansas de estudiar filosofía y ya no te da la energía. Esta pregunta, si volvieras a nacer, ¿estudiarías filosofía? Claro que sí. Volvería a estudiar filosofía. ¿Dónde? No sé, pero estudiaría de nuevo filosofía. Seguramente para mejorar algunas cosas que dejé flojas en la licenciatura, pero las mejoraría definitivamente. Me mantendría actualizado. Y la última pregunta. ¿Lograste responder a tu pregunta inicial de adolescencia? ¿Por qué las personas son buenas o malas? No, es la pregunta que me mantiene vigente justamente y la pregunta que me motiva a seguir estudiando ética. Digo, porque nunca voy a encontrar una respuesta y mientras más estudie, más respuestas obtengo y menos soy capaz de describir qué es la bondad y la maldad. Hasta ahí se queda. En el camino, exactamente. Y no sé si la voy a responder, pero se mantendrá abierta mientras esté vivo. ¿Y si no la respondes nunca? Pues no me va a quitar el sueño porque es como la muerte, me acompaña a todos lados esa pregunta. Es parte de mis mejores amigos esa pregunta. Pues si no quieres agregar nada más, hemos llegado al final de esta pequeña charla. Agradecemos tu presencia y que te haya sido agradable este momento. No, agradezco mucho la invitación de todos de la universidad por dejarme participar en esto. Y pues si la única cosa es si alguien está interesado en estudiar filosofía, pues les diría que sí. Y ya, estudia filosofía. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México.